Bienvenido al curso bíblico La Fe de Jesús. Hoy día quiero estudiar contigo la lección número 7 de este curso que habla acerca del tema de la salvación. Un tema muy importante. Tú puedes entender muchas doctrinas, muchas creencias de la palabra de Dios, pero si no entiendes el tema de la salvación, no es lo mejor. No es lo mejor. Vamos a comenzar entonces el estudio de esta creencia. En cambio, si tú puedes ignorar varias o puedes no llegar a entender muchas de las creencias de la palabra de Dios, muchas de las partes de la sana doctrina, pero si entiendes el tema de la salvación, es algo muy bueno, porque es lo principal si una persona quiere llegar a ir al cielo. Vamos a la primera pregunta de esta lección. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Por esta razón, dice la Escritura, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Entonces, la palabra de Dios va a decir que dicha consecuencia es la muerte. La muerte es la consecuencia final del pecado. Y es así, cuando uno va a un cementerio, cuando uno va, toda vez que a un funeral, la tristeza que da, una persona puede haber sido la persona más buena o más mala de este mundo, pero ningún ser humano que ha pasado por este mundo ha podido evitar el último enemigo que tenemos los seres humanos, que es la muerte. Y es una consecuencia del pecado, de los problemas que nosotros tenemos en este mundo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Mira lo que dice la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 2, versículo 22. El Señor Jehová dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. He visitado un montón de lugares y he visto en varios de estos cristianos, ¿no? Personas de diferentes confesiones religiosas, de iglesias bien grandes, en algunos casos, azotándose, tratando de pasar por penitencias, tratando de caminar de rodillas, tratando de hacer una contrición pública por las faltas, por los pecados que uno ha hecho. No hay nada que un ser humano pueda hacer, no hay forma de quitarse la mancha del pecado por nuestros propios méritos. Necesitamos una solución fuera de nosotros, aparte de nosotros, para el gran problema del pecado. La respuesta para esta segunda pregunta entonces es no. No es posible para el hombre solo solucionar el problema del pecado. Necesitamos una ayuda afuera de nosotros. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? San Juan capítulo 3, versículo 16. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue la provisión? ¿Qué cosa es lo que hizo Dios para que nosotros pudiésemos ser salvos? La palabra de Dios nos va a decir que Dios nos dio a Cristo Jesús. El Señor envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que pueda tener vida eterna. Cristo Jesús vino a este mundo con una misión. La misión era de salvar a los seres humanos, proveer una forma, una manera por medio de la cual los seres humanos pudiesen ser salvados de esta situación terrible, ¿verdad? Esta situación horrenda, que por causa del pecado nosotros estamos condenados a una existencia triste, a una existencia llena de enfermedades, llena de debilidad y finalmente la muerte. Para romper este ciclo, Cristo Jesús vino a este mundo. Esa fue su misión. ¿Cómo describió Jesús su misión precisamente? Siguiente pregunta. San Lucas capítulo 19, versículo 10. ¿Qué es lo que va a decir allí la palabra de Dios? Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué preciosa descripción de Cristo Jesús sobre lo que Él vino a hacer. Me gustaría, si tú eres un cristiano, si tú eres un creyente, si has aceptado a Cristo Jesús, ¿cuál es la misión de tu vida? ¿Qué es lo que tú has venido a hacer a este mundo? Y una de las cosas que podríamos tener como una misión es seguir los pasos de Cristo Jesús. ¿Para qué Él vino? Cristo Jesús vino a buscarnos y a salvarnos.
porque estábamos perdidos. Hoy tú puedes ser los pies de Cristo Jesús, tú puedes ser su voz, tú puedes ser sus manos, llegando y trayendo esperanza y consuelo a aquella persona que no lo tiene. Hoy día nosotros podemos hacer algo por Cristo Jesús, pero lo primerito que Dios quiere de nosotros es que le entreguemos nuestro corazón. Cristo describió así su misión. Él vino para encontrarse con nosotros. Él vino para ayudarnos a darnos una esperanza nueva, una esperanza cierta de una vida eterna si nosotros creemos en Él. ¿Cometió Jesús algún pecado? Siguiente pregunta, se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Cometió Cristo Jesús algún pecado? La respuesta es bien sencilla. El apóstol va a decir que Él no tuvo pecado. No es la respuesta. Jesús jamás cometió un pecado. Esa es la diferencia entre Él y nosotros. Cristo Jesús fue alguien que vino para sanar. Él pudo haber caído en pecado. Él no tenía pecado, digamos, Él no nació separado de Dios. Él no nació separado de Dios. Él no tenía una tendencia a pecar, pero pudo haber caído. Es por eso que Satanás lo tienta, porque tenía esa posibilidad de caer. Pero, según nos explica la Escritura, Él jamás cometió pecado. Él obtuvo la victoria sobre el pecado, una victoria que nosotros podemos reclamar por gracia cuando le pedimos perdón a Dios por los pecados que nosotros sí hemos cometido. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Isaías capítulo 53, versículos 3 al 7. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, continúa diciendo la Escritura, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Esta escritura es tan linda. Es una profecía que Cristo Jesús cumplió completamente. Y allí, básicamente, este precioso pasaje dice que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz para salvarnos del pecado. Esta es la respuesta. Cristo Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario para salvarnos del pecado. Él sanó nuestras heridas, llevó nuestros azotes, padeció nuestros sufrimientos. Por medio de su llaga fuimos nosotros curados. Él tomó nuestro lugar. La ira, la furia del pecado se descargó sobre Él para que nosotros, creyendo que Él es nuestro Salvador, podamos tener vida eterna. Así Cristo Jesús pagó la deuda del pecado de toda la humanidad. En la cruz del Calvario, Él dio su vida por ti y por mí. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, pero ¿qué cosa pasó que asegura definitivamente nuestra salvación? Primera de Corintios, qué precioso capítulo sería muy lindo que lo puedas leer cuando tengas oportunidad. Pero 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22. Mira lo que va a decir allí la palabra de Dios. Pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué acto aseguró entonces nuestra salvación? El apóstol San Pablo en todo el capítulo 15 de 1 Corintios va a decir que lo más importante, lo que asegura nuestra salvación, es el hecho que Cristo Jesús ha resucitado de los muertos. El hecho de que Él se ha levantado de la tumba
hace que él pueda decir: yo tengo en mis manos la llave de la muerte y del abismo. Yo sé cómo abrir esa sepultura, yo sé cómo abrir esa tumba. Si tú crees en mí, yo te puedo dar vida eterna cuando venga por segunda vez. La resurrección de Cristo entonces es la respuesta para esta pregunta. Y es así, cuando Cristo se levanta de los muertos, asegura para toda aquella persona que cree en Él, que cuando Él vuelva por segunda vez, también pueda ser levantado de los muertos para ir, vivir y reinar eternamente con Él. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nuestra lección dice, primera cosa, creer en Jesús. Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31. Un día un hombre pregunta: ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, le dijeron los apóstoles. ¿Qué debemos hacer? Aceptar a Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Si nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Redentor, como el único que tiene el poder para salvarnos del pecado, limpiarnos de toda maldad, es la decisión más grande que nosotros podemos tomar, y la podemos tomar hoy día mismo. Tú le puedes pedir eso a Dios, y de allí todos los días de tu vida. ¿Qué más podemos hacer con esto que Cristo Jesús ha hecho por nosotros? Abrirle la puerta de nuestro corazón. El libro de Apocalipsis va a mostrar una figura muy fuerte, muy poderosa, de Cristo Jesús parado junto a la puerta. Y dice: he aquí yo estoy a la puerta, dice el pasaje, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué puerta estamos hablando? La puerta de tu vida, la puerta de tu corazón, la puerta de tu vida ahora que estamos a las puertas del fin de este mundo. ¿Estarías dispuesto en esta hora a pedirle al Señor: Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón? Reconozco que tú has estado tocando por medio del Espíritu Santo la puerta de mi vida. Entra, Señor, en mi corazón. Cambia lo que sea necesario cambiar. Transfórmame. Perdóname, Señor. Acepto a Cristo Jesús como el sacrificio sustitutivo por mis pecados. Acéptame como tu Hijo. Si tú le pides a Dios, Él te va a aceptar. Él vino para eso. Cristo Jesús vino para salvarte del pecado, para darte una nueva vida. Mi resolución. Mira lo que dice la lección. Creo que Jesús murió por mí. Lo acepto como mi único Salvador. Le entrego mi vida y mi corazón. ¿Quisieras pedirle esto a Dios en esta hora? Quisiera decirle: Señor, yo te acepto como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Te doy mi corazón. Si quisieras hacer esto, pon una firma al pie de esta lección. Acepta a Cristo hoy y que Dios te bendiga.